Hola, somos Sofía, Íñigo, Ana y Usue y vamos a hablar sobre el paro. Para empezar, hemos hecho una breve introducción en la que vamos a decir que nuestro trabajo va a analizar tasas de paro y empleo a nivel nacional en vista a la crítica situación actual del país. Hemos escogido este tema porque es un tema de gran importancia y afecta a toda la sociedad, y a nosotros como estudiantes que somos nos puede influir en un futuro próximo. Para ello hemos seleccionado distinta información como datos comparativos, sucesos del periodo que vamos a analizar y medidas que ha tomado el Gobierno durante estos años. Hemos completado nuestro trabajo con gráficos. Hemos obtenido la información mediante el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y de varios periódicos digitales. Podemos observar la evolución que ha sufrido el país desde el 2005 hasta la fecha, comparando la época de expansión y la de recesión, ya que durante estos años las tasas de paro y empleo han ido aumentando y disminuyendo respectivamente. Primero vamos a empezar con una definición de conceptos. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo tiende a reflejar la situación del ciclo económico. Cuando la producción está creciendo, la demanda de trabajo aumenta y la tasa de desempleo se reduce, mientras que cuando la producción se estanca, aumenta la tasa de desempleo. Como podemos observar, hemos puesto una fórmula en la que la tasa de paro es igual al número de parados entre activos por 100. Los efectos del desempleo son de dos tipos, económicos y sociales. Dentro de los económicos está la reducción de la producción real, la disminución de la demanda y el aumento del déficit público. Y dentro de los sociales están los psicológicos negativos y los discriminatorios. Hay dos tipos de políticas para combatir el desempleo. Están las de demanda y las de oferta. Las políticas de demanda se pueden instrumentar mediante políticas expansivas, de carácter monetario, fiscal o cambiario, y a su efectividad a corto plazo está condicionada por la posición de la economía en relación con el producto potencial. Las políticas de oferta actúan a largo plazo y tratan de estimular el empleo y la producción y reducir la tasa natural de paro y la inflación. Suponen un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la oferta agregada y una reducción del nivel general de precios y un incremento de la producción o renta de equilibrio. Bueno, como observamos en estos gráficos, la tasa de desempleo ha sufrido unos cambios drásticos desde el 2005 hasta nuestros días. En el año 2005 hasta el 2007 las cifras eran aceptables. En cambio, a partir del año 2008 entramos en una época de recesión, en la que la tasa de paro fue incrementando hasta alcanzar unos datos escandalosos que afectan a todos los ámbitos de la economía y la sociedad. La crisis en la que estamos sumergidos fue originada por la burbuja inmobiliaria, mediante la cual los bancos concedían muchas hipotecas de alto riesgo de impago. Por ejemplo, en el 2005 el sector de la construcción se encontraba en su máximo esplendor, ya que la gente se veía con más posibilidades de comprar viviendas debido a la cantidad de estas hipotecas suprime. Sin embargo, a partir del 2008 la crisis explotó y este sector de la construcción fue decayendo. Adentrándonos en el análisis de esta variable macroeconómica, observamos a través de una serie de sucesos recogidos en noticias que antes de entrar en recesión en España había muchas ofertas de empleo. Por ejemplo, el país generó el 63% de los empleos europeos en 2005. Sin embargo, en el 2007 el mercado laboral entra en barrena, siendo el paro estructural y el déficit público los principales problemas de España. La crisis reduce la jornada laboral y aumenta el trabajo parcial. El gasto en prestaciones por desempleo alcanza unas cifras elevadas. Recientemente se han observado mejoras laborales en el mercado. Por ejemplo, el empleo en las grandes empresas crece en febrero tras 31 meses de caídas y el Gobierno convoca 1.211 nuevas plazas de funcionarios. Para entender mejor lo que ha llevado a esta situación de paro, vamos a comentar algunas causas que han podido agudizar la crisis. Los gobiernos regionales están en apuros. Durante la burbuja inmobiliaria en España, las 17 regiones semiautónomas del país recibieron la mayor suma de ingresos de este sector. Pero el mercado se derrumbó, el país cayó en recesión. Seguidamente, la economía atraviesa un ciclo recesivo. España sufre su segunda recesión en 3 años y 1 de cada 4 habitantes está sin empleo. También está la incertidumbre sobre el rescate de la banca. Los ministros de Finanzas de la zona euro aprobaron los términos del rescate millonario,
pero persistió el desasosiego en los mercados de la región debido a que el gobierno es el responsable de pagar el rescate. La cuarta es la indignación social, que juega su papel. Las medidas de Rajoy fueron las más controversiales. Un aumento pronunciado en el impuesto al consumo y la eliminación de uno de cada 14 pagos anuales que reciben los servidores públicos. La quinta es la dependencia de los bancos para emitir. El salvamento de la banca solo ha intensificado la inquietud de los inversionistas sobre la situación financiera de España. Las 2/3 partes de los bonos del gobierno español están en manos de bancos, fondos de pensión y empresas aseguradoras. La quinta es la dependencia de los bancos para emitir. El salvamento de la banca solo ha intensificado la inquietud de los inversionistas sobre la situación financiera de España. El incremento drástico es una clara señal de una rápida reducción de la demanda externa de deuda española. Los observadores del mercado temen que el país y su banca contraigan una dependencia mutua. En cuanto a las consecuencias, es indudable que se produce una reducción de la demanda por la pérdida del poder adquisitivo de las personas afectadas por el desempleo. Luego, por otro lado, el aumento del paro disminuye la recaudación de impuestos, tanto directos como indirectos. Los primeros, como consecuencia de la reducción de los ingresos familiares, que tributarán por cantidades inferiores en el impuesto de la renta, y los segundos, por la reducción del consumo, que disminuirá la recaudación por IVA y otras tasas. Por otro lado, el desempleo supone un despilfarro de recursos. Las tasas elevadas suponen una pésima optimización de los mismos. Siendo el factor humano uno de los factores que influyen en la producción, es totalmente antieconómico mantener el stock de capital humano sin su uso tan elevado. Y por tanto, la reducción del desempleo debería ser una de las prioridades de políticos y de autoridades. Pero no solo esto. El descenso no debe basarse en una precarización que únicamente provoque una reducción de las diferencias entre tener trabajo y no tenerlo, lo que trasladaría los problemas citados a la población ocupada, sino que debe basarse en la creación de un empleo con unos estándares mínimos de estabilidad y retribución. Las medidas de política económica están la restrictiva y la expansiva. En cuanto a la restrictiva, es la política actual que lleva el gobierno español. Esta política trata de la subida de impuestos directos, sobre todo a las clases medias y bajas. También realiza una subida de impuestos indirectos que tiene como consecuencia una bajada del consumo. Por un lado, encontramos recortes, copago y congelación del salario mínimo a pensionistas, funcionarios y, por otro lado, la tan nombrada y discutida reforma laboral, la cual favorece claramente a los empresarios y a los no trabajadores. La otra política es la expansiva, que se trata básicamente de una política totalmente contraria a la restrictiva, que se basa en la bajada del gasto público improductivo y el aumento del gasto público productivo. Trata de disminuir los impuestos directos e indirectos, pero siempre con una visión de aumentar la recaudación impositiva. Un problema existente en nuestro país es el fraude fiscal y la economía sumergida. El Gobierno debe acometer de una vez la resolución de la economía sumergida, el fraude fiscal y el pago adecuado de los impuestos de grandes empresas. Todo esto acompañado de la eliminación de subvenciones, bonificaciones y desgravación a las empresas. Otro factor importante son las cotizaciones a la seguridad social, las cuales deben bajar y bonificar con el 100% a los empleados que se contraten del paro durante 2 años. Es de vital importancia la bajada del precio de la energía, sobre todo a las empresas, y la subida de subsidios y salarios, con lo que se produce un aumento del consumo que supone 2/3 del PIB. En España hay 3 millones de pensionistas y casi lo mismo de funcionarios, que no pueden gastar ni consumir más debido a que no les actualizan sus sueldos. Los subsidios, por último, los subsidios, dar una paga mínima a los parados sin prestaciones hasta que encuentren empleo, con ello conseguirán consumiendo
con ello seguirán consumiendo al menos los productos de mínimo vital. Por último, las conclusiones. Vemos dos graves problemas que son el déficit estructural y el paro estructural. Para solucionar ambos problemas, España debe cambiar su actual política económica restrictiva por una política económica expansiva. Fomentar una política económica que favorezca el consumo interno y el crecimiento de la clase media, la que más trabajo crea, la que más impuestos paga y la que más consume. La actual política económica destruye la clase media, tendente a desaparecer para quedar la clase alta y baja. Si el Gobierno no cambia su política económica regresiva, no saldremos de la crisis hasta después del 2018, tal vez en el 2023. Fin. Fin.